Aquí estoy, este lunes 29 de julio del año 24. Soy Gustavo Ramírez Merán y les agradezco la sintonía a esta hora en este canal, Canal 6, para toda la República Dominicana y en nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con Gustavo. Suscríbase, déle a la campanita, que ahorita este programa estará disponible para que usted lo pueda reproducir, reescuchar y reenviárselo y compartirlo a las personas que usted entienda que esto les sirve para algo útil. Gracias por ese apoyo y dejarnos sus comentarios. El mundo entero, desde Oriente a Occidente, está pendiente, muy pendiente, en las últimas 48 horas, de lo que ha pasado, de lo que estaba pasando y lo que está pasando en Venezuela. Venezuela es probablemente el país más importante del Cono Sur, uno de los países más grandes y estratégicamente ubicados en el mundo, pero específicamente en Sudamérica, famoso, entre otras cosas, por ser un país que ha crecido y se ha desarrollado sobre petróleo. Hay que indagar, hurgar la historia venezolana, la economía venezolana, la vida pública y privada de la Venezuela, que en algún momento llegó a competir con Nueva York. Llegó Caracas, la gran capital venezolana, a igualarse con la ciudad de Nueva York, en términos, y a competir con la ciudad de Nueva York, en términos de cualquier naturaleza, desde la suntuosidad de sus edificaciones, la amplitud de sus calles, la hermosura de su propio medio ambiente. Quienes conocen el centro de Nueva York y conocen el centro de Caracas, se pondrán de acuerdo conmigo en que es así. ¿Qué ha pasado en Venezuela? Venezuela viene arrastrando ya por casi 25 años un proceso de agitación política constante. Desde aquel día en que el presidente, el entonces teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, siendo comandante del batallón de paracaidistas de la Guardia Presidencial, intentó un golpe de Estado contra el presidente Caldera. Desde aquel día, 1992, han pasado 22 años. Déjenme verificar, 32 años. Largo tiempo, ¿verdad? Desde aquel entonces, déjame verificar el dato histórico, fue más para adelante si no me equivoco, la intentona de Chávez. Intentona de Chávez. 22 años. De Chávez llega al poder. El primer intento de golpe de Estado de Hugo Chávez al entonces presidente Carlos Andrés Pérez fue en el año 1992, el 4 de febrero del año 1992. Se llamó Operación Zamora. Desde aquel 4 de febrero del 1992 a la fecha han pasado 32 largos años. El presidente Chávez, el entonces teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, fracasó en su intento de tomar el poder por las armas y con las armas desplazar al entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Se rindió o fue apresado y ya en manos de sus compañeros detenido, pero armado. Es un episodio bastante dantesco.
Si tú pudieras conseguir, Mario, ese momento cuando Chávez dice, he fracasado por ahora, al ser detenido y retenido por las Fuerzas Armadas, él, comandando y comandante de un grupo de hombres y mujeres que se alzaron en alma, he fracasado por ahora. La frase célebre de Hugo Chávez, y que el gobierno de Carlos Andrés Pérez y los actores políticos de mayor importancia de la época subestimaron. Carlos Andrés Pérez y su gente decían que era un loco. Y puedo citar frases, palabras más o palabras menos, pero tuve, y así lo digo, el honor de conocer a Hugo Chávez, de conversar con él en más de una ocasión, y tuve también el honor en algún momento de conversar con el expresidente doctor Carlos Andrés Pérez cuando estaba exiliado en República Dominicana o andaba por aquí haciendo turismo. Y para él y para su gente, Hugo Chávez no era más que un loco. Pues ese loco estuvo en la cárcel, ese loco fue indultado por el presidente Rafael Caldera, que fue quien sucedió a Carlos Andrés Pérez en el gobierno. Y como lo vieron como un loco, lo indultaron, fue puesto en libertad y se dedicó a caminar por el mundo, algunos países, con las limitaciones económicas con las que salió de la cárcel. Y en ese periplo yo conocí a Hugo Chávez. Y testigos tengo a dos amigos. Él me dijo que él iba a ser presidente de Venezuela. Yo era un hombre muy joven y andaba escudriñando la vida y la política. Y él me dijo dos cosas que le respondí muy serias. Él me dijo que él era caamañista y me lo dijo con un apretón de mano. Yo soy caamañista, me dijo Hugo Chávez. Y yo que tengo mis reservas sobre el caamañismo y sobre Francisco Alberto Caamaño, cosas que no vienen al caso ahora, le pregunté si él sabía lo que estaba diciendo. Pero para no decepcionarlo en su admiración por el héroe nacional dominicano, no profundicé en el tema. Yo tenía entonces 20 no sé cuántos años. Y la otra fue que en ese mismo apretón de mano me dijo, voy a ser presidente de Venezuela. Y yo, insolente al fin, o irreverente, insolente no, irreverente, le dije que si él estaba loco. Le dije, usted está loco. Porque era lo que había oído de él, de que estaba loco. Pues un tiempo después, ese loco empezó a marcar en las encuestas y su contrincante, una reina de belleza que era la alcaldesa de la isla Margarita o de Chacao, cuyo nombre ahora no me llega a la memoria, decían, sube eso por favor. Primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias.
Ese es Hugo Chávez en el 1992, con 30 y pico de años, que se erige en el símbolo de la resistencia y de un proyecto político que él llamaba Movimiento Bolivariano 200, que fue concebido y puesto en forma, organizado, desde que él era cadete del ejército venezolano, y cooptó a sus compañeros, a muchos de sus compañeros de promoción y de otras promociones, para fundar aquel movimiento bolivariano 200. También puedo decir que me dijo Hugo Chávez que él conservaba una pistola Colt 45 que era propiedad de Marulanda, aquel famoso líder guerrillero colombiano a quien Chávez, siendo teniente y estando dispuesto en la frontera entre Colombia y Venezuela, detuvo con una patrulla. Cuando la persona se le identifica, Chávez sabía quién era, solo se quedó con su arma y lo envió a cruzar hacia Colombia. Desde hace un buen tiempo he estado dándole vuelta a la cabeza por escribir, sentarme a investigar, organizar mis ideas y a investigar sobre los procesos de la vida de Hugo Chávez y el chavismo en Venezuela, porque los dominicanos consumimos muchas informaciones que son desinformaciones y convertimos en mitos a algunos y convertimos en parias a otros sin más información que lo que consumimos de algunos medios de comunicación. Ese hombre que en el 1992 tuvo la visión de entender que estaba en desventaja y rendirse y decir, he fracasado por ahora. Una amenaza sutil de la que nadie hizo mucho caso ni se hizo mucho eco, pero que en el año 2024, a esta hora del julio 29, 32 años después, 32 años y 5 meses después, estamos hablando de aquella gesta temeraria, posiblemente una afrenta, pero que en 32 años ha ido afianzándose, asumieron el poder en unas elecciones, luego Chávez se vuelve democrático, entre comillas, y llega al poder en unas elecciones que, marcando un 7% de inicio en las encuestas, compitiendo contra el poder y contra, necesito recordarme el nombre de la candidata a la que el presidente Chávez le ganó las elecciones. Y ustedes me disculpan, en el 1998, Hugo Chávez le gana a Enrique Salas Romer, pero antes le había ganado, déjame ver, Enrique Salas, el movimiento Enrique Proyecto, a Irene Sáez. Búscate una foto de Irene Sáez en el año 1992. Cuando Irene Sáez fue reina de belleza, creo que fue Miss Mundo. Sí, fue Miss Mundo. Chávez, con un par de zapatos y 2 pantalones, montó una campaña presidencial y en un año y medio más o menos de ser nadie en términos de opinión pública, se convirtió en el presidente de Venezuela en unas elecciones que la ganó desde abajo con el pueblo y para el pueblo probablemente. Ya instalado en el gobierno,
convoca a una constituyente. Esa es Irene Sáez. Cuando Hugo Chávez salió de candidato, Irene Sáez marcaba en las encuestas 72 puntos y Hugo Chávez 7. A ella le decían la muñeca de Venezuela. Y hay una imagen muy... Chávez era un hombre histriónico. No fue un guardia que se dedicó a estar en los cuarteles chismeando. Se dedicó a formarse, estudió ciencias políticas, además de su formación en ciencias militares. Y a esa mujer, que era alcaldesa de Chacao, le decían la muñeca de Venezuela. Y recuerdo que en esa campaña Hugo Chávez, que era izquierdo, zurdo, dijo en un discurso: Venezuela necesita una muñeca, pero es esta muñeca. Y a partir de ahí fue desplazando casi geométricamente a la candidata Sáez y se convierte en el candidato favorito y gana las elecciones. Ya en el poder y faltándole el respeto a la propia Constitución venezolana, hizo un juramento que tampoco la clase política venezolana le prestó la debida atención. Porque en el momento en que Chávez surge y se afianza en el poder, la clase política dominante y la clase económica dominante en Venezuela estaba harta de tanto poder, de tanta comodidad. Se había firmado el llamado Pacto de Punto Fijo y en Venezuela gobernaba o el partido los ADECOS, Alianza Democrática, o el partido COPEI, el partido social cristiano. Eran social cristianos y socialdemócratas. Y se ponían de acuerdo en todo y se llamaba, entonces firmaron un llamado Pacto de Punto Fijo, donde todo cambiaba, pero todo quedaba igual. Uno salía del poder y llegaba el otro. Salían los socialcristianos y entraban los ADECOS. Salían los ADECOS y entraban los socialcristianos. Era una especie de bipartidismo a conveniencia. ¿Y qué ocurre? Que Chávez se juramenta y dice: juro sobre esta moribunda Constitución, con la mano izquierda, defender, que yo cuánto, y ahí comienza esta historia que ya lleva 25 años del chavismo en Venezuela. Ganó las elecciones con un movimiento llamado Polo Patriótico. En el camino, ya en el poder y con el poder, el Polo Patriótico pasa a llamarse PSUV, Partido Socialista Unido de Venezuela. Y ahí entonces se fusionaron varias organizaciones izquierdistas o de tendencia izquierdosa bajo el liderazgo de Hugo Chávez. Hizo 9 elecciones, referéndum revocatorio, todos los tipos de inventos, una constituyente para modificar la Constitución, el referéndum revocatorio, mantuvo al pueblo venezolano por casi 10 años en una agitación electoral permanente mientras ellos consolidaban el poder en el pueblo y con el pueblo. Cosas de la vida, Hugo Chávez muere. ¿De qué murió? Dicen que de cáncer. Nunca hasta este momento se ha dicho a ciencia cierta qué pasó con la salud de Hugo Chávez, un hombre joven, saludable, deportista y con una fogosidad vigorosa. Murió. ¿Quién era el vicepresidente de Hugo Chávez en ese momento? El vicepresidente era Nicolás Maduro Moros. Había sido escogido primero designado canciller por Hugo Chávez en el año 2006, posición en la que se mantuvo hasta el año
2012, al morir Chávez, al fallecer Chávez, asume Nicolás Maduro la presidencia de Venezuela. Pero coincide el fallecimiento de Chávez con un proceso electoral en marcha en el cual la oposición postulaba a Enrique Capriles por la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Yo estuve ahí. Fui testigo, observador internacional en ese proceso electoral y de ese proceso electoral. Y tengo tanta historia que debería empezar a contarla, pero debe ser por escrito. Porque esto, como decía Bedker, las palabras son de aire y al aire van. Y aunque ya todo se graba y queda en la memoria para que alguien alguna vez lo vea, pienso que nada sustituye a un libro bien documentado, bien redactado y con buenas intenciones. El día que Maduro le ganó las elecciones a Enrique Capriles, yo estaba en Venezuela. Yo estaba en Caracas. Yo estuve en los barrios de Caracas viendo el proceso, siendo testigo de excepción de aquel momento histórico. Pero también, y voy a ver si da tiempo de colocar una foto de aquel momento, aunque no sea en, lo próximo, en este minuto, en el cual, lo voy a dejar para el próximo segmento, en el cual, junto a Enrique Capriles, 48 horas antes de las elecciones, le manifesté lo que yo entendía de ese proceso. Conozco de primera mano y de cerca a María Corina Machado. He estado en su casa. Conozco a Leopoldo López. Hemos estado juntos. ¿Qué va a pasar en Venezuela a partir de las elecciones de anoche y de la proclamación ya oficial de Nicolás Maduro como presidente reelecto hasta el año 2031? ¿Qué va a pasar? Vamos a una pausa para poner imágenes de lo que está pasando en Venezuela a esta hora y para mostrarle una foto de este humilde campesino en tránsito por la civilización con Enrique Capriles y otras personalidades en el momento en que Nicolás Maduro o le arrebató el poder o le ganó el poder. La historia se encargará de decir cuál es la verdad de todo esto. Vengo en breve.